Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Álvaro Bayona y aquí estoy para contarles mi historia en Se dice de mí. Bueno, me alegro que por fin me esté reconociendo algo. La niña tiene razón. Donde este muchacho se nos canse, se nos aburre y se nos vaya, ahí nos jodimos. No he dicho tal cosa. Lo que yo dije es que don César Luis está un poquitín alterado y un poquitín celoso de ti. Se le quedó la luz allá porque estás en lo oscuro, ¿sí? Con respeto. El señor actor Álvaro Bayona llega a Se dice de mí para contar su historia de vida. Un hombre que sabe lo que es llorar por amor desde muy niño. La muerte le arrebató al ser que más amaba en el mundo y aún hoy no entiende el porqué. Yo presencié ese momento que fue muy doloroso. Fue víctima de persecución por pertenecer a un grupo de teatro. Ser parte de un grupo de teatro ya era una cosa indebida. Hablará del amor. Parece que eso ha sido el talón de Aquiles de su vida. Yo he sido pésimo para levantar novias. Lo que aparentemente podía llegar a ser una limitante en su sueño de ser actor, se convirtió en su fortaleza. En algún momento me iba a operar, pero en un momento yo dije, yo ya me sé ver así. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Que finalmente uno tiene que hacer lo que se le dé la gana. Mi mamá es de Garzón, Huila, y mi padre era profesor de geografía y de historia, y en algún momento de su vida tuvo que ir a trabajar a Garzón. Si mal no estoy, el colegio que había allí era un colegio que se llamaba Simón Bolívar, y estando allí conoció a mi madre y ahí nació el amor. Y de ese amor nacieron 4 hijos. Yo soy el pequeño, el menor, no, mentira, sí, muy consentido fui. Una infancia muy feliz, muy feliz. Nosotros tuvimos y vivimos mucho tiempo en un apartamento en el barrio La Candelaria, y había en ese momento en nuestro edificio muchos niños. Entonces, aparte de que nosotros éramos 4 hermanos, yo crecí siendo uno de los más pequeños de un grupo de casi 20 niños que vivíamos allí. Teníamos como mucha cohesión entre nosotros 4 y pues Álvaro era el chiquitín de la casa. Al haber tantos niños, lo que había era mucho juego, todo el tiempo. Había mucho juego siempre y permanecíamos siempre afuera de la casa. A mí nunca me gustó el colegio, pero pues no me iba mal, pero a mí nunca, o sea, yo no puedo decir que yo fui una persona que, ni un niño que disfrutó del colegio, ni adolescente que lo haya disfrutado. No era malo para el estudio, pero pues sí se sabía que le gustaban más otras cosas. No le daba la misma prioridad, digamos, a cumplir con la norma, pero pues era muy lector, era muy estudioso, pero autodidacta más bien. Era muy pequeño cuando vio morir a su padre. Estábamos todos en la casa y pues claro, yo presencié ese momento que fue muy doloroso, muy raro, porque pues siendo tan pequeño pues yo no tenía conciencia, digamos, de la gravedad de lo que podía pasar hasta el otro día, cuando ya fue un hecho cumplido, pues porque él se lo llevaron para un hospital, pero al otro día pues ya era un hecho cumplido que mi padre había muerto. Pero de todas maneras asimilar eso no fue fácil. No, pues yo no sé qué Honduras habrá por allá en mi mente y en mi espíritu como consecuencia de eso, ¿no?
supongo que alguna consecuencia habrá tenido. Fue muy duro porque estábamos muy pequeños y era un papá especial, no porque parezca como de cajón, pero realmente para esa época era un papá muy especial. Fue muy, muy fuerte porque fue pasar de ser esa familia tradicional a convertirse primero mi mamá en una persona que tuvo que trabajar en una oficina de una entidad pública. Hizo tortas, coció, vendió ponqués, aprendió a hacer pastillaje, todo lo que en las manos de ella estuviera mientras consiguió un trabajo. Empezó trabajando en el Seguro Social y duró toda la vida trabajando en el Seguro Social. Le tocaba muy duro porque ella se paraba desde las 3 de la mañana para dejarnos hecho el desayuno, el almuerzo, y llegaba por la noche a terminar de atender a los niños y lavar la ropa y dejar todo organizado. Entonces fue bastante duro. Digamos que tuvimos mucha autonomía desde muy pequeños, es decir, a esa edad cada uno de nosotros tenía llaves de la casa, yo tenía llaves de la casa y como estudiábamos en el mismo colegio con mis hermanos, mi hermana estudiaba en otro colegio, pero pues cada uno tenía unos horarios levemente distintos, entonces yo siempre fui solo al colegio y regresé solo del colegio. En aquel entonces, la educación escolar era muy estricta. El colegio de sacerdotes, y pues yo creo que eso hacía también que se rebelara un poquito más, hasta que definitivamente le tocó salir del colegio, o más bien lo sacaron, y ya pues empezó a buscar dónde terminar su bachillerato, porque el afán de mi mamá era que terminara su bachillerato y empezara la universidad. Cuando uno lo sacaban de clase porque estaba mamando gallo, estaba molestando, estaba haciendo alguna cosa indebida, entre comillas, lo sacaban y en esa época lo ponían a uno a hacer flexiones. Entonces cuando el cura pasaba y lo veía uno haciendo flexiones y pues, se entendía que lo habían sacado por estar haciendo algo indebido, le pegaba uno o dos fuetazos. Esos sacerdotes tenían en esa época una correa con una especie de fuete de cuero que colgaba, y con eso le pegaban a uno le daban un lapo o algo así, pues, lo cual a mí siempre me pareció un absurdo. El amor por la actuación empezó a florecer durante su etapa escolar. Permanentemente nosotros estábamos haciendo esos sociodramas, no solamente los que luego pertenecimos al grupo de teatro o nos interesamos por el teatro, sino la generalidad de los estudiantes teníamos que pasar por esa experiencia. Entonces estábamos en el escenario siempre, era un teatro que tenía pues algunas luces en el techo, y otra cosa que es un aditamento que utilizaba el teatro clásico español, que era el sitio del Consueta, que era una especie de escondite en el que el consueta se llamaba así a la persona que le podía soplar los textos a los actores cuando se les olvidaban. Álvaro siempre estaba en el grupo teatro del colegio y después ya empezó él a organizar sus grupos artísticos con sus amigos. Él tuvo su grupo de música, entonces en los barcitos de la Candelaria ya él cantaba. Sí, yo tenía un grupo de teatro que había nacido en el colegio, en el San Bartolomé. Entonces cuando salimos del grupo del colegio, nosotros tuvimos el grupo de teatro, seguimos con el grupo de teatro, pero ya era un grupo de teatro nuestro. Sin embargo, el colegio nos dio un lugar ahí en el colegio para que siguiéramos ensayando. Entonces nosotros seguimos vinculados al colegio. Después de haber terminado, yo después de que me hubieran echado, yo estuve vinculado al colegio 2 o 3 años más, y a través de este grupo de teatro. Yo creo que el estar en las tablas para él es vivir y poder sacar todo ese arte que lleva en sus venas, en su sangre, es lo que respira. Y se lo dije hace poco, le dije, es que tú eres arte. Yo no tenía muy claro qué quería estudiar. En algún momento, yo tengo un tío odontólogo, en algún momento yo dije, bueno,
vamos a probar por la odontología. Por ensayar, yo creo, pero él se dio cuenta que eso no estaba dentro de sus aptitudes, ni la paciencia ni la tolerancia para eso, entonces simplemente lo descartó y pues lo descartó a tiempo porque hizo lo que le gustaba, afortunadamente. Y hice el examen de admisión y había un examen, digamos, de práctica manual que tocaba, me acuerdo que le daban a uno una tiza y tocaba tallar esa tiza, a mí se me reventó la tiza en 4 partes, luego tocaba coger un alambre y hacer no sé qué vuelta, y yo no soy una persona hábil, digamos, no tengo una motricidad fina útil, entonces yo hice esa parte del examen y dije, no, yo no hago el examen académico, ¿para qué lo hago? Esto no es para mí. No, que no, terrible. Que él precisamente concluyó que no, porque no había podido hacer esta prueba. Terminé estudiando comunicación social, y me gustó, realmente nunca me gradué. Tuve un decano que era el doctor, que fue en esa época una persona muy relevante en el país, que era el profesor de Recasens, ese era nuestro decano. Entonces fue chévere esa época universitaria también. Cuando ya llegó al externado, yo entré al grupo de teatro de la universidad, pero también, como venía con mi propio grupo, en el externado conocí, y ahí en la Facultad de Comunicación conocí gente que tenía otros grupos de teatro. Para Álvaro yo creo que el teatro significa la base, significa su historia, significa su pasión. Álvaro tiene una enorme ventaja, creo yo, con respecto a muchos actores, y es que él, a pesar de que ama el teatro, se formó en el teatro y su vocación es el teatro, no es un fundamentalista del teatro. Álvaro muy rápido entendió que el trabajo del actor no solamente estaba circunscrito a las tablas, sino que también se manifestaba en lo audiovisual, en el cine y en la televisión. En el teatro hay unas libertades y hay una relación con el público y hay una vaina del presente. Bayona es un hombre de teatro. La diferencia pues con el teatro y la televisión y el cine es que el teatro requiere la presencia viva, y esa presencia viva además requiere de ciertas técnicas como es el volumen de la voz, la vocalización, la expresión corporal. No son lo mismo que frente a una cámara que frente a un escenario donde uno está siempre de cuerpo entero y con una distancia. Algo que me asombraba siempre de Álvaro era su versatilidad. Empecé a conocer su trabajo en el teatro, un actor excelente y además cantante de tangos en las reuniones, en las fiestas universitarias. En alguna ocasión, en varias, lo vi cantando el tango, que me pareció también una voz extraordinaria. El 6 de septiembre de 1978 no fue un día cualquiera para él. En esa fecha comenzó a regir el Estatuto de Seguridad Penal. Esta medida fue tomada por el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala como una forma de hacer contrapeso a la protesta social y, de paso, frenar el crecimiento de los movimientos guerrilleros. Y estábamos en una época bastante repre. El Estatuto de Seguridad, había cosas tan así que Felisa Bonstein y Gabo tuvieron que salir en carrera del país porque se iban a quebrar. Yo estaba en el grupo de teatro, en ese momento el director del grupo de teatro era Heriberto López. Y esto coincidió con toda una política muy represiva que tuvo el Estado, con una política de Estado que se llamó el Estatuto de Seguridad, que era perseguir a la oposición de una manera violenta. Al director del grupo de teatro le allanaron la casa, se lo llevaron. A él se lo llevaron y a él lo tuvieron desaparecido como 15 días. Y cuando, pues por gestión de personas cercanas, lo lograron soltar,
a él le tocó irse del país y nunca volvió. Nunca volvió y hizo su vida en Suiza. A muchísimas personas que eran cercanas a nosotros les allanaron la casa. A Evelio en algún momento también le allanaron la casa. Y por supuesto en mi familia pues no tuvimos esa salvación. No solo fue un allanamiento, sino dos, con toda su parafernalia, su violencia, la irrupción a la madrugada de las fuerzas del orden, entre comillas, tirando los libros por el suelo, las cosas, los muebles, en fin. Se llevaron los documentos de un periódico que era un juguete literario, pero pues en ese momento cualquier expresión de libertad y de pensamiento era un peligro. Una cosa un poco azarosa también, ¿no? Hacer teatro, o sea, era visto como una cuestión muy subversiva, la cultura era subversiva, lo dijo el general Landazábal, imagínate, ministro de Defensa, y dijo, es que la cultura es subversiva, ya, entonces eso nos puso también ahí en una vaina contra la pared. Fue un dolor intenso, una gran, además, confusión frente a lo que estaba sucediendo. Fue pues una época dura donde incluso en algunas regiones fueron asesinados algunos compañeros. Me acuerdo que Patricia Ariza y Santiago García andaban con guardaespaldas armados porque estaban amenazados. Fue una situación, una época difícil. No fue normal entre comillas en Chile, sucedió en Uruguay, sucedió en Argentina y pues sucedió en Brasil y en ese momento sucedió en Colombia. Entonces pues una cosa muy lamentable y que pues, realmente habla muy mal de nosotros. Eran grupos valientes, ¿no? Y eran actores valientes que a pesar de esas amenazas que se vivían, seguían para adelante con el empeño de mostrar realidades que otros medios no mostraban. Y de esa época pertenece Álvaro. Álvaro Bayona está contando su historia en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos. Una cosa de nacimiento que eso se llama ptosis palpebral. Hoy Álvaro Bayona le cuenta a Colombia quién es el hombre cuando las luces de televisión se han apagado. Un actor que no ha necesitado ser un galán para ganarse un importante espacio en la televisión. Es un señor que ya tiene mucha experiencia en teatro y pues creo que ha sido su vida y se ha formado como también en televisión, porque pues también tiene una trayectoria demasiado larga y pues eso también lo ha formado como en el cine, ¿no? Tiene una cosa muy especial, aparte como de sus innumerables herramientas y cualidades como actor. Yo creo que la más especial es su trabajo vocal. Álvaro tiene una conciencia y un manejo de su voz que pocos actores tienen. Y Álvaro es un actor que le inyecta una dosis maravillosa de humor a todos sus personajes. No quiero que usted se meta para nada con mi mujer. El tener una condición especial en su ojo no le ha impedido ser una estrella televisiva. Al contrario, es un actor muy respetado y con gran credibilidad. Lo que pasa, señor, es que yo tengo otra idea. No, eso es una cosa de nacimiento que eso se llama ptosis palpebral. Y esa ha sido una característica mía. Álvaro nunca ha hecho un personaje que haya dependido de su aspecto físico. Nunca. Y eso que hoy en día se ve mejor porque en el pasado tenía el pelo largo. O sea, imagínese usted a Álvaro con el pelo largo. Él en la época de la universidad tenía el pelo largo. En algún momento me iba a operar, pero en un momento yo dije, yo ya me sé ver así, yo me conozco así, yo quiero quedarme así. Para mí es tan él, tan normal y tan Álvaro, que no me lo imagino con su ojo diferente. Por suerte no
no tomó la decisión de hacerse ninguna cirugía porque creo que ese es su sello personal. Reúne muchas cualidades que hacen que su belleza radique en lugares mucho más interesantes que en el afuera. Amante del teatro, de los tangos, quien desarrolló su amor al arte en Pereira. En Pereira me contrataron para que formara grupos de teatro y formara gente y yo iba a quedarme allá 1 año y terminé quedándome 7 años. Y pues eso, digamos, ese paso por esa ciudad me cambió en todo sentido, pues porque realmente ahí fue que, más allá de lo que yo quisiera hacer, ahí realmente descubrí y me descubrí como un actor y me formé como actor y en buena parte como director para seguir enfrentando esto en la vida. Fue mucho el trabajo que hizo Álvaro en Pereira alrededor de las artes escénicas. Había una actividad en cierta medida febril en aquella época en la ciudad, eran finales de los 80s. Y logró vivir bien, dignamente, decentemente del teatro, sin ser reconocido antes de hacer televisión, sin ser reconocido, sin ser famoso ni nada por el estilo. Mucho antes de eso ya logró tener una muy buena vida. En esa época esa era una ciudad, digamos, muy potente en la producción de café, era una ciudad muy pujante, tenía mucho dinero, industrialmente era muy rica, entonces era una ciudad que se daba el lujo de patrocinar a los grupos de teatro. Entonces yo puedo decir que viví en Pereira muy dignamente del teatro. Hacían un teatro, yo veía unas obras, un teatro como gutural, es decir, un teatro con lengua inventada, ¿no? Muy corporal, teatro con otra puesta en escena muy diferente, no muy clásica. Entrar a formar parte de la televisión fue algo mágico para él y lo hizo de la mano del gran productor de novelas, Dago García. En esa época estábamos escribiendo una novela que se llamaba La vida secreta de Adriano Speleta para una productora que se llamaba Punch y quien tuvo la idea de que Álvaro podía hacer un personaje en esa novela fue Luis Felipe. Luis Felipe me dijo, ese tipo es perfecto para el personaje que tenemos en esta novela, después de ver lo que hizo en El Deleitoso. Lo llamamos y fue como el arranque de Álvaro en la televisión. Yo no quería ni hacer extras ni nada de esas cosas, entonces le dije, cuando Dago un día me llamó y me dijo, oiga, hay la posibilidad de un personaje en esto. Le dije, pues si es un coprotagonista, por lo menos sí. Yo le hago, si no, no. Porque sentía que pues, yo era un actor que ya estaba preparado para hacer cosas. En ese momento ya no era un tipo tan joven, yo tenía 30 años. Entonces también entendía de otra manera las cosas. Tenía ese prurito, digamos, del teatrero, porque yo fui formado como teatrero, y teatrero con discurso político y todo. Entonces sí me causaba tenía cierta distancia con el discurso tradicional y conservador de las telenovelas y tal. En ese entonces el asunto estaba bastante satanizado. El hecho de ir a la televisión se decía que era ir a prostituirse, que era llegar a trabajar en un lenguaje que no eran rigurosos, en fin, había toda una resistencia a eso. Pero eso con el tiempo cambió. Había como ese mito, ¿no? De que un actor de verdad, un actor de tablas, si hacía televisión perdía un poco como esa esencia del artista. Entonces muchos actores se negaban a, como tú dices, a prostituirse y a trabajar en televisión, porque obviamente en la televisión hay más plata que en el teatro, pero el teatro es lo que hace el verdadero artista. Pues ahí conocí a Humberto Dorado, conocí a Gloria Gómez, conocí al finado José Luis Paniagua, y pues era un grupo de gente con la que primero había algunos que eran personas con las que yo aprendía mucho, como Humberto y otros con los que me divertía muchísimo, y pues fue aprender a trabajar de una manera completamente distinta. Pero yo también sentía que como actor yo tenía que tener esa otra formación, porque no la tenía. El teatro es del actor, el cine es del director y la televisión es del dueño.
¿Eso qué quiere decir? Pues lo que pasa es que en la televisión a veces es muy duro porque en la televisión no hay una carrera por méritos, ¿no? En televisión hay muchos factores que influyen para que tú pues te ganes un espacio, ¿sí? No necesariamente tienes que ser actor. Tiene muchos beneficios la televisión, pero de hecho Ernesto Benjumea creo que dice otra frase también muy, muy divertida, y es que la televisión es tan amplia y generosa que hay espacio hasta para los actores. Hace 17 años, Colombia se sorprendió al verlo encarnar a Pastor Gaitán García en la telenovela Pedro el Escamoso, y hoy, que está nuevamente al aire, la acogida ha sido enorme. Usted no me interesa como hombre. Lo que intenté fue ser muy respetuoso con el personaje. De hecho, por esa época, amigos míos homosexuales me decían que se sentían bien representados, porque el personaje yo creo que tenía una cosa que era bonita, y es que más allá de si el tipo era homosexual o no, estaba hablando de un amor imposible. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Qué pensaría una persona del común al escuchar esto? Hay personajes que no son tan planos, tienen que tener una cantidad de cosas, pero tú lo ves también cómo sufre a veces por su misma condición, su misma soledad, cuando muere su madre, el golpe es muy fuerte, uno se destroza con él, o sea, es un personaje muy humano. Una historia de hace tanto tiempo que permanezca habla muy bien de que está muy bien escrita, que los personajes se plantearon bien, que sus relaciones son muy divertidas, que genera unas identificaciones muy interesantes. Fue una maravilla precisamente porque él hizo el personaje desde la realidad, desde la verdad, lo que tú dices. Entonces creo que todavía el hecho de que se lo tomara tan serio lo hacía mucho más cómico. Estoy seguro, no solo de que es conveniente, sino de que es lo que debemos hacer. Ay, divertidísimo. Yo creo que eso confirma la versatilidad que Alvarito siempre ha tenido como actor, y esa capacidad de llegar y conectarse con la gente pues de una manera muy natural y muy fuerte. Y yo no recuerdo un antecedente, un personaje homosexual con una distancia y con un respeto hacia el carácter, alejado de la caricatura con la que normalmente se interpretaban estos personajes. No, pero entonces, ¿qué quiere que le diga? Al pan pan y al vino vino. ¿Cómo así? ¿Quién le está respetando a usted? ¿Quién? No, mire, yo jamás me olvido de mis hijos. Álvaro, desde todos los frentes, tiene una relación con el oficio de goce y de disfrute. El personaje de La vida secreta de Adriano Espeleta, el personaje de una novela que se llamó En cuerpo ajeno, el personaje de una de las series que se hacían en otra época aquí en Colombia que la serie se llamaba La Alternativa del Escorpión, y yo hacía un editor de un noticiero. Ese personaje me encantaba, una historia de Mauricio Navas y de Mauricio Miranda, y luego hace un año, por ejemplo, que hice en Bolívar, el tío Carlos Palacio, el tío de Simón Bolívar. Esa historia me encantó y ese personaje me gustó muchísimo hacerlo. Entonces, digamos, paso a lo largo del tiempo, y para fortuna mía siento que cada vez me encuentro con personajes y con retos que son chéveres de hacer, ¿no? Esto sigue sorprendiéndome y espero que siga siendo así para toda la vida. Usted se equivoca conmigo, señor, y le advierto que sus días en estas tierras van a terminar antes de lo previsto y peor de lo que esperaba. ¡Que se vaya! Y si uno mira el espectro de los personajes que ha hecho, pues es súper amplio. Ha hecho desde personajes bizarros, como el personaje que hizo en Cuerpo Ajeno, hasta personajes divertidos de comedia, como el personaje que hace en Pedro el Escamoso, hasta personajes llenos de ternura, como el primer personaje que hizo en La vida secreta de Adriano Espeleta, que era un buenazo, un amigazo. Tiene una enorme ventaja, y es que no le he visto papel malo. No sé cómo hace, porque uno a veces tiene ciertos papeles que uno no se gusta tanto, alguna cosa, un director que te lleva por un mal camino, lo que sea, y uno dice, no estuve muy bien ahí. Pero no le veo a Bayona papel malo. Empezó a demostrar su talento y su calidad como actor, y a interpretar y dejar huella
con cada uno de sus personajes. Hace un tiempo fue nombrado maestro en arte dramático por la Universidad de Antioquia. Álvaro es una persona dedicada con el alma al oficio de la actuación y a todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo de lo creativo alrededor de las artes escénicas. Álvaro estudió comunicación social, pero lo único que le faltó fue la tesis, o sea, nunca se graduó. Entonces, imagínate, es una concepción de que nunca se graduó y resulta que se fue por el lado del teatro y poder graduarse por fin, ¿sí? Además de a lo que más se dedicó para él, eso fue muy grande. Eso fue un proceso de profesionalización que hicimos un buen grupo de colegas, muchos que trabajamos en televisión, o algunos que trabajamos en televisión, muchos otros que son colegas nuestros que han trabajado en otras formas del teatro y de la pedagogía. Era una deuda que yo tenía conmigo. Yo quería tener, digamos, un ejercicio de formación académica formal en arte dramática y no lo había tenido, porque de alguna manera yo me hice de manera autodidacta y gracias a la formación que he recibido de tantos maestros a lo largo de mi vida. El tema de haberse graduado es maravilloso porque en mi caso es como cerrar un ciclo, ¿me entiendes? Coronar de alguna manera mi vida profesional, el ejercicio de mi vida profesional, pero también encontrarlo con el tema de los propósitos dentro de lo que han sido las búsquedas por tener unos mejores escenarios laborales para los actores, tener unas mejores condiciones para los actores. No podía faltar a sus clases, para él era de verdad un paso muy importante el que estaba dando. Entonces creo que es como muy importante para él, para su carrera, haberse profesionalizado, sí. Ser una importante figura de la televisión nacional no lo ha eximido de estar en la mira de los estafadores. Al regresar, contará mucho más sobre esta amarga experiencia. Ahí sí hice un ejercicio de olvido ya para no martirizarme más con esa cosa tan desastrosa que fue. Álvaro Bayona está contándole a Colombia su historia de vida. Hoy, este gran actor se pone la mano en el corazón y confiesa que Cupido lo flechó con la persona que él menos esperaba, su alumna. Una persona que era pues mayor que yo, ¿cierto? Mis papás pues dijeron, y ese señor que fuera de eso no era que mayor que yo, sino que tenía cara de mucho mayor. ¿Sí me entiendes? Pues una persona que tenía ya alopecia mucho más, que no me escucha, que tenía alopecia ya joven, entonces era con el pelo largo, camisa guayabera, todos hiposos, con el bolso atravesado, así. Entonces, pues en mi casa yo no como ese señor para usted, no. Y pues sí nos hicieron un poquito la vida un poco imposible por eso. Y pues yo tampoco al principio, ¿no? O sea, no, nada que ver, o sea, no, para mí era... Tenemos que aclarar que no, al principio no nos enamoramos, ¿no? Sino que fue un gusto ahí que nos dimos tanto ella como yo, porque las relaciones son de dos. Entonces, pero ya cuando yo me devolví de Pereira y ella salió del colegio, quiso venirse para acá y aquí formalizamos nuestra relación. Pues es una relación que lleva ya muchísimos años. Y pues fue maravilloso, ¿no? Pues una mujer muy, muy linda, muy chévere y que me ha acompañado y nos hemos acompañado durante mucho tiempo y hemos tenido montones de proyectos juntos, pues un proyecto de vida juntos. Yo creo que son una pareja espectacular, además se complementan mucho. Pues bien, digamos, Álvaro es muy racional y Aira es sumamente creativa. Vive enamorado de su hijo Matías. Asegura que le dio un sentido distinto a su vida. Pero Matías para él obviamente es su vida entera, además porque es otro Alvarito chiquito, ¿no? O sea, era como, es él.
el ser en otra persona. Tiene muchísimo de él. Y aquí, como el que no quiere caldo le dan 2 tazas, pues yo tengo taza y tacita. Yo creo que para los hombres, para los papás, eso es como un marciano que llega a una casa. Es un marciano, llega, invade todo, lo saca uno el espacio que uno creía que era de uno, ya no es de uno, eso es de un señor que es una cosita ahí chiquita y pues obviamente uno no tiene, como papá, uno no tiene la relación entrañable que tienen las mujeres, ¿no? Pero uno va desarrollándose, pues va entendiendo cómo es ese afecto, va entendiendo, no, va sintiéndolo y le va pasando. Y pues no, eso es una cosa maravillosa y tenemos una muy buena relación hoy en día con mi hijo, yo lo adoro. Es un papá orgulloso, es un papá feliz, es un papá sumamente amoroso y la relación que tiene con su hijo Matías, más que de papá e hijo, es una relación de amigos, muy fraternal. Álvaro da la vida por Mati y yo lo he visto todo el tiempo. Y pienso que Mati es lo que es gracias también a la formación que le han dado ambos. En el amor le ha ido muy bien, pero en los negocios no tanto. En asuntos del corazón ya todo está bajo control. Aparentemente es una prueba superada. Ay, es una cosa linda. Pero no puede decir lo mismo en los negocios. Fue una de las víctimas de la estafa de Estrabal. La fiscalía asegura que a través del sistema piramidal lograron captar más de 600.000 millones de pesos. Y entre esos, la plática de Bayona. Ver que sus ingresos los entra en ese tipo de inversiones que supuestamente son seguras y ver que en un momento a otro se cae todo y resulta que todo es pues, lo que sabemos que es. Ese desequilibrio a él no le gusta. Los empleados del Ministerio de Defensa a través de su cooperativa pedían un préstamo para comprar compraban una nevera. Y entonces la cooperativa les prestaba la plata. Ese préstamo se convertía en un título de valor y Estrabal lo que hacía es que le compraba a la cooperativa ese título de valor y le daba la plata. Para comprar eso, Estrabal tenía una serie de inversionistas que eran los que al final eran los titulares, se volvían los dueños de ese documento. Lo que pasa es que esta gente, eso es un negocio absolutamente normal, no es absolutamente legal además. Lo que pasa es que ellos empezaron a cometer un delito y lo que hacían era duplicar esos documentos. Entonces, cada título de valor de esos lo vendían 2, 3 o 4 veces. O el empleado ya había pagado su deuda y ellos volvían y vendían el título cuando ya el título no tenía ningún valor. Una estafa. Claramente una estafa. La justicia envió a prisión a los 2 primeros ejecutivos de la compañía Estrabal. Lo que enseña esto es quién está con uno, quién no, quién de verdad tiene unas dimensiones amorosas, afectivas y comprometidas con eso que significa ser amigo. Y creo que esto enseña un montón de cosas porque ahí es donde uno ve dónde se cuecen las habas. Buena parte de los periodistas, por ejemplo, con muchísima tranquilidad y con un gran desconocimiento, no solamente en el caso de Estrabal, sino en otros casos, juzgaron a la gente y siguen hablando de una cosa que llaman el dinero fácil. Es que como querían ganarse el dinero fácil. No, no es dinero fácil. Nadie quería ganarse ningún dinero fácil. Era una inversión que estaba protegida por unas, dentro de la reglamentación legal del país y estos son ladrones. Y entonces no terminan juzgando al ladrón, juzgan a la víctima. Y eso a mí me parece terrible. ¿Sí? Bayona tiene la conciencia tranquila porque siente que ha realizado un trabajo a conciencia y con honestidad. Aquí estamos viendo nuestros cambuches, lentos van a ser, pero... Finalmente uno tiene que hacer lo que se le dé la gana. Yo creo que eso es lo más importante. Uno tiene que hacer lo que la pulsión le indica que debe hacer. Y en eso uno tiene que ser respetuoso de uno mismo y tiene que
contar alrededor con gente que lo respete en esas decisiones, que por momentos pueden ser equivocadas, pueden sonar absurdas o lo que sea, pero pues vivir no es fácil y uno vive buscando ser feliz. Estás seguro que con virtudes y defectos es un buen ser humano. No tengo sino gratitud, admiración por lo que usted ha hecho a lo largo de su carrera y por lo que nos ha regalado a las personas que hemos tenido el lujo de compartir con usted. Se lo agradezco por estar ahí, por ser mi amigo, un amigo grande, pero es muy rico tenerlo ahí porque te enseña todo el tiempo y eso lo tiene él. Y de verdad, muchas gracias, Álvaro, se te quiere mucho. Eres un gran maestro, eres un gran amigo, eres un gran hombre de familia y te admiro, te respeto, te quiero y gracias por tu amistad. Le mando un fuerte abrazo. Usted ya sabe que aquí a este paraíso es bienvenido. Ojalá nos volvamos a encontrar acá. Hemos viajado por distintos lugares, hemos compartido muchas cosas y sabes que te tengo en mi corazón, que eres mi amigo y que pues siempre estoy ahí para lo que sé, que la vida nos dé la oportunidad de estar en un escenario muchas más veces juntos. Y ahí estoy para lo que necesite, hermano, siempre. Un abrazo grande para Aira, para Matías, para su merced. Los quiero mucho. Siempre muy agradecido contigo y feliz de hacer parte de tu vida y de tenerte en la mía y en la nuestra, porque sabes que en la familia eres adorado. Me encantaría verte pronto y conversar de todo lo que tenemos que conversar. Te envío un saludo muy grande, estoy muy complacido de estar aquí en este homenaje que te están rindiendo en este programa. Me siento muy orgulloso de ti, sabes que te quiero mucho. Mi querido Bayonowski, tengo muchos recuerdos de épocas pasadas que pasamos muy bien. Uno de mis recuerdos preferidos es la primera vez que estuvimos en Nueva York. Espero encontrarte otra vez en persona, ya sea en ese barrio La Candelaria, que siempre nos unió, allá donde creo yo viviste o sigues viviendo. Ese es mi mayor deseo, escucharte cantar esos tangos de nuevo, porque todavía la vida no ha acabado y vamos a seguir adelante. Un abrazo, Alvarito. Álvaro, pues nada, que gracias por haberme permitido compartir con él muchas cosas de su vida, haberme permitido ser padrino de su hijo, al cual adoro. Alvareto, le mando un saludo muy especial. Usted sabe cómo se le quiere, cómo se le recuerda, cómo se le añora. Y desde los tiempos de nuestras incursiones en la música, en el teatro, nada, hermano, se le quiere, se le respeta, se le admira y le mando un abrazo muy grande. Hola Alvarito, espero que estés viendo esto. Cata y yo te queremos mucho, gracias por ser el amigo que siempre has sido, el compañero de casi toda nuestra vida, porque yo creo que ya después de tanto tiempo que llevas con nosotros, ya eres casi que parte de la familia, eres como un tío, la verdad. Eres ese tío divertido que siempre viene a la casa y la pasamos bien, muy bien contigo. Y muchas gracias por ser un gran padrino, porque es muy chévere como estar contigo y hablar contigo. Entonces te mandamos muchos saludos y te queremos mucho. Ay, Alvarito, un mensaje muy especial, de mucho cariño y mucho agradecimiento por poder contar contigo como amigo, como familia y tenerte cerca de nosotros siempre. De parte de todos nosotros, un abrazo enorme para él y que estamos muy orgullosos de todo lo que él ha hecho. Y que yo le agradezco a él también en mi vida, porque él también ha sido y ha hecho que esta vida que tengo sea bonita, sea buena y sea amable, porque eso es lo que hemos formado. Y tenemos que seguir jugando nada para tener un país que sea decente para nuestros hijos. Yo creo que es injusto que estemos entregándole un país desbaratado a nuestros hijos. O sea, no los podemos hacer responsables de eso, y nuestra generación debe hacerse responsable para entregar un país más justo, porque está funcionando muy mal.